¿Qué tal? Buenas ¿Cómo te tardes. va? Todo bien. Te escuchamos perfectamente. Veníamos corriendo de la otra sesión, te conté, disculpas. Sí, no, no, eh, no, ningún problema. que la gente está ahora, bueno, de a poco porque se fue a buscar por lo menos un cafecito. Eh, Dale. Como les adelanté, estamos con Pablo Perfumo, que es gerente de siniestros de Orbis, compañía de seguros de Argentina. Es abogado, tiene 25 años de experiencia en seguros. Desde hace 12 años está al frente de la gerencia de siniestros, primero en Allianz Argentina y desde hace 4 años en Orbis, haciendo una transformación digital brutal que es ahora la que va a contar. ¿Cómo es la era de los siniestros digitales, ¿no? Digitales. Así es. Bienvenido. Hola, bueno. Bueno, de todo, bueno, buenos días o buenas tardes. Tenemos algunas horas de diferencia en algunos lugares. Bueno, como decía Gabriela, bueno, de los 20 años que estoy en seguros y hace 12 que estoy liderando diferentes gerencias de siniestros. Comencé en Allianz Argentina y hace 4 años que estoy en Orbis Seguros. Bueno, en Orbis cuando ingresé a la compañía, me encontré con una compañía que en la parte nuestra de siniestros era todo papel. Era empezar un trabajo desde cero. Para mí era un desafío enorme y un desafío hermoso porque era, bueno, poder transformar algo que era netamente para mí burocrático y que generaba procesos totalmente diferentes en una era completamente digital. Primero digitalicé todos siniestros, todos los papeles desaparecieron. Eso fue en 6 meses. Fue bastante rápido porque, bueno, yo ya venía con esa idea, pude armar un equipo en el cual entendía cuáles eran los cambios. El cambio más significativo y que más tiempo me llevó era el tema generacional. Había gente que venía de otra época, de otra forma de trabajo, y era convencerlos de que esta era una manera de trabajar diferente, pero que iba a trabajar más cómodo. No era que se iba a quedar sin trabajo, porque una de las resistencias que teníamos a la era digital de siniestros era que la gente creía que porque íbamos a cambiar la manera de manejar los siniestros era que íbamos a automatizar los procesos y que se iba a quedar sin trabajo. Y yo le decía todo lo contrario, lo que vas a hacer es poder trabajar más cómodo y más cantidad de casos que vas a poder analizar. Cosa que hoy lo que te lleva 1 o 2 horas hacer un caso, lo podías llevar a hacer en 10 minutos. Y era todo el tema del manejo del papel. Transformamos toda la parte en una era digital. Primero la digitalización de siniestros, después una guía que llevamos en el sistema, nosotros decimos una hoja de ruta, pero es poder contarle todo el siniestro detalladamente y que lo pueda ver cualquier persona del equipo, tanto a nivel jerárquico, directorio, y el accionista pueda determinar si quiere saber un siniestro, cuál es la vida del mismo, cómo es la situación, lo podía ver en el momento. Bueno, eso fue un trabajo que me llevó mucho tiempo, la parte digital y después, obviamente, el apoyo de sistemas. En Orbis encontré al director de sistemas, una persona con una mente muy abierta y una mente en la cual nos ayudó a poder desarrollar toda esta vía y poder ganar tiempo. Pero antes de contar un poco de esto de Orbi, le quería contar un poco de lo que es el mercado argentino. El mercado argentino en seguros es un mercado típicamente de automóviles y luego hace seguros patrimoniales y seguro de vida en menor medida. El seguro de vida, sobre todo de capitalización, es muy difícil de desarrollarlo en Argentina por los innumerables cambios del tipo de cambio. La moneda argentina se va devaluando constantemente, los procesos inflacionarios y la normativa argentina hace que se haga muy difícil poder vender ese tipo de seguros. Cuando hablamos del mercado de seguros argentino, eh, si bien las compañías están trabajando en esto de la digitalización de los siniestros hace más de 10 años, siempre chocábamos con la normativa. ¿Por qué? Porque hasta el 2018, y es bastante notorio el tema, se necesitaba tener la póliza en papel para poder probar el contrato, porque la justicia argentina no aceptaba el formato digital como prueba. Por lo tanto, las compañías trabajaban por un lado la era digital y por el otro lado el papel. Era como un doble discurso. Tenías que tener sí o sí el papel. Recién en el 2018, el ente regulador argentino, la Superintendencia de Seguro de la Nación, aprobó la póliza electrónica, la póliza digital. Y a partir de ahí, con la reforma del Código Civil y Comercial argentino, permitieron que los medios digitales sean un medio de prueba. Ahí fue la gran ayuda que nos dio a todo el proceso digital. Para que ustedes tengan una idea, si en el 2017 usted iba con el vehículo por la calle
lo detenía la policía y le pedía una serie de papeles, si no tenía, el certificado de pago en original en papel, le retenían el auto. Por lo tanto, era bastante engorroso trabajar en la era digital cuando la normativa argentina no te lo avalaba. Recién en el 2018 lo hizo, pero hoy mismo la justicia argentina, con la situación que estamos viviendo de la pandemia, está parada. Hace 2 meses que el sistema jurídico argentino no está operando. Sí para urgencias, sí para amparos, sí para situaciones muy puntuales, pero la justicia argentina no está digitalizada. Solamente hay una parte digitalizada y todo lo demás es papel. Por lo tanto, en esta situación que estamos viviendo es imposible poder avanzar. Yo creo, al menos lo veo desde mi lado, que esta situación de la pandemia, en la cual hoy estamos trabajando todo remoto, de hecho estamos haciendo la conferencia por esta vía, no estamos en un lugar físico todos juntos, nos va a ayudar a todos a que vean que la única manera de poder subsistir en este mercado es utilizando los medios digitales. Si no, vamos a caer en quedarnos atados y el mercado nos va a pasar por arriba. Por lo tanto, yo creo que esta pandemia nos ayuda, al menos a nosotros, a los que pensamos que la vía digital es la vía para poder comercializar de ahora en adelante. De hecho, ya lo vienen haciendo todo Sudamérica, ni hablar Estados Unidos y Europa desde hace mucho tiempo. Nos ayuda a poder convencer a más gente. O al que quedaba así, que no estaba muy convencido, bueno, ahora creo que no hay duda que es la situación que se está viviendo. Por eso queríamos medianamente conceptualizar un poco de lo que es el mercado argentino, porque si bien trabajaba en la era digital, la normativa no ayudaba mucho. Hablando propiamente dicho de la era digital y de los siniestros y en qué nos ayuda, yo considero que la era digital nos ayuda en todo. Por un lado, si hablamos en siniestros de automotores, los siniestros de mayor frecuencia, ese siniestro que le llamamos fast track, es más factible que te roben una rueda o que se te rompa un cristal, parabrisas, luneta o luna, como le dicen en otros países, que te roben el vehículo o que tengas un siniestro grave de lesiones o grave de daños materiales. Para lo cual, nosotros trabajamos en una plataforma íntegramente digital. El cliente hace la denuncia por un smartphone, carga la denuncia, ya sea la puede tipear o la puede hacer un mensaje de voz, como si fuera un WhatsApp. El sistema automáticamente transcribe esa denuncia en una denuncia digital. El sistema verifica si tiene cobertura financiera y si tiene cobertura técnica. Si se dan esas dos características, que normalmente es muy fácil de poder determinarlo, automáticamente se genera el voucher de reposición. Para lo cual, el cliente en una plataforma digital lo que hace es elegir el proveedor. El proveedor se utiliza por cercanía y por disponibilidad. Nosotros internamente lo que trabajamos es en el tema de la subasta. Lo que verificamos previamente es la disponibilidad del bien y el valor. Y ahí lo que hacemos es entregarle el bien al cliente. El cliente lo único que tiene que hacer es pedir un turno, todo en una plataforma digital, pide el turno, va al lugar, al proveedor y repone su neumático o repone su cristal. Nosotros de esta manera lo que nos garantizamos, primero y principal, que el siniestro exista, porque tenemos que ver vemos el vehículo con el proveedor, y sobre todo le damos un servicio al cliente. Hoy por hoy, el mercado de seguro argentino siempre compite por precio, que es un grave error a nivel técnico y a nivel siniestral, porque bajar el precio lo que genera al tiempo es mayor siniestralidad y mayores problemas para la parte técnica de la compañía. El cliente hoy por hoy lo que está reclamando es eficiencia, es mejora, es no tener que moverse mucho para poder reponer un cristal o una rueda, y que con la compañía le dé todos los beneficios posibles y le dé todas las soluciones posibles. Yo siempre digo que cuando una compañía de seguro puede llegar a tener la mejor marca, el mejor respaldo, la mejor capitalización, pero si a la hora de tener un siniestro la compañía no responde, todo lo que vendió se cae, porque lo que está vendiendo a lo largo es una promesa. Le está vendiendo de que tiene el mejor sistema, pero lo tiene que probar en el momento que tiene un siniestro. Cuando tiene un siniestro es donde realmente el cliente se da cuenta que si el producto que compró es bueno o es malo. En materia automotor, el siniestro que más frecuencia tiene es el fast track, y es donde tenemos que apuntar y dar el mejor servicio, porque es lo que primero seguramente le va a suceder a ese cliente.
Nosotros lo que hacemos en esta plataforma, hacemos un análisis 360. Por un lado, atendemos al asegurado, vemos el proveedor y vemos del lado nuestro la compañía, porque podemos tener reservas correctamente evaluadas, podemos tener luego la factura cargada digitalmente y la liquidación del siniestro en forma digital. Todo en un área de 360. Y por el otro lado, podemos tener una encuesta de calidad. Una encuesta de calidad que se hace directamente por el mismo smartphone, que es a través de un código QR. Con eso nos garantizamos que realmente la encuesta la haga el propio asegurado y no me la haga el proveedor. ¿Qué ocurría antes? Ocurría cuando manejábamos mucho el papel. El cliente firmaba una encuesta como que estaba satisfecho con el servicio, pero nunca podíamos determinar realmente si la encuesta la había firmado el cliente o la había firmado el proveedor. Con el sistema que estamos hablando, que estamos trabajando, es un sistema smartphone, directamente de la misma plataforma que hace la denuncia, luego va a dar su opinión del servicio. Y ese servicio a nosotros nos va a dar la información para ver qué tenemos que mejorar, porque probablemente en esto que le estoy contando puede haber errores, que el proveedor no entregó en tiempo y forma, que no estaba conforme con lo que le entregaron, que no fuimos rápidos, o qué sugerencias puede tener el cliente. Hay que escuchar al cliente, hay que saber que el cliente qué demanda, qué necesita y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es muy importante en la área digital es escuchar al otro. Y escuchar al otro no significa que porque no tenemos el trato personalizado, lo vamos a dejar de escuchar. Al contrario, le vamos a dar todas las herramientas para que el cliente quede conforme. Luego hemos trabajado mucho en la compañía en lo que se habla la videoperitación. Cuando tenemos un siniestro de daños parciales, sobre todo en la parte de todo riesgo, en Argentina era muy común que el inspector vaya in situ al taller, verifique el vehículo, se ponga de acuerdo con el taller con el tema de los valores de reparación y luego dejara el orden de reparación y cargara la inspección. Nosotros estamos trabajando y hemos trabajado desde el inicio en un sistema netamente digital, en el cual el cliente hace la denuncia de la misma manera que la hace para un fast track, carga un pedido de inspección, elige el taller donde quiera reparar el vehículo, en el cual tenemos una serie de talleres colaboradores en el cual el cliente por la zona puede elegir el taller donde quiere llevar a reparar el vehículo, tanto concesionarios oficiales para vehículos nuevos como talleres multimarca, como le decimos en Argentina, para otro tipo de vehículos. El cliente lo que hace es elegir en la plataforma el lugar donde quiere reparar y nosotros le enviamos un SMS a su smartphone para poder hacer la videoperitación. La videoperitación la hace el propio cliente para que no tenga que molestarse en llevar el vehículo al taller una vez, pedir un turno y luego llevarlo nuevamente para la reparación. De esta manera lo que ganamos es tiempo en nosotros y tiempo sobre todo del cliente. El cliente no se tiene que mover de su lugar de trabajo o de su lugar de su domicilio. Estamos hablando siempre para daños medianos que el vehículo se pueda... Perdón que te interrumpo un momento. Es que no estás compartiendo la pantalla. Yo no me di cuenta. Si no, la comparto yo de aquí. ¿La puedes compartir? Sí. Dale. Ahí se ve. Ahí estamos. Esto es lo que hablamos del Fast Track y luego pasamos a la segunda, a la hoja siguiente. A ver. La tercera hoja. Acá estamos, en la videoperitación. ¿Estamos bien ahí? Bueno, la videoperitación... Sí, acá se ve perfecto y te escuchamos. Perfecto, bueno. Perdón la situación. En el tema de la videoperitación, la situación es la siguiente. El cliente hace la denuncia, como de la misma manera que hace la denuncia para un fast track o para un robo total o para cualquier tipo de siniestro que tenga, lo hace por la misma plataforma digital que es el smartphone, lo puede hacer por una página web, por un ordenador, tanto una tablet o una CPU, una notebook, pero hoy por hoy la batalla de los celulares le ha ganado a los ordenadores, tanto a la tablet como en las notebooks, por lo tanto en el smartphone puede cargar la denuncia, directamente pide la inspección, el inspector lo que hace, o los peritos que están en la compañía,
lo que le hacen es el enviarle un SMS al cliente para que el cliente lo reciba en su smartphone, y directamente con ese smartphone lo que nosotros hacemos es tomar el control del celular de él, porque lo que queremos evitar es que nos carguen fotografías de la galería de fotos del celular, porque lo que queremos determinar, y es un tema también para evitar fraude, poder verificar el vehículo en el momento. Y primero y principal, determinar que el vehículo existe, porque muchas veces ocurre que cuando te envían fotos para hacer inspecciones de siniestro, no podemos determinar primero si la foto es de ahora o es de larga data, si el siniestro existió o no existió. Hay una serie de situaciones que hay que tener mucho en cuenta por el tema del fraude. De esta manera, tomamos el control del celular del cliente, hacemos una videoperitación de todo el daño. El sistema lo que va a hacer es ir, aparte obviamente de grabar el video, es ir dando fotografías del vehículo en todos los daños que tiene. Una vez que tenemos toda la videoperitación, le indicamos al cliente que se ponga en contacto con el taller elegido de la plataforma nuestra y elige un turno. En ese tiempo entre que elige el turno, que normalmente se puede dar dentro de las 48 horas, 72 horas, dependiendo la magnitud del daño y la cantidad de vehículos que tengamos para reparar, la compañía lo que hace es carga la peritación en la página nuestra, que es el despiece del vehículo, en días y en paños, porque un tema importante en Argentina, todas las plataformas que trabajan con horas de trabajo, como es cualquiera de las plataformas que ustedes deben conocer, hay que transformarlas a días y paños porque el mercado no acepta horas. Salvo las concesionarias oficiales, todos los demás talleres no lo aceptan. Y hace 20 años que quieren incluir en las plataformas esta situación, pero no se logra. Es imposible y no lo ha logrado nadie. Por lo tanto, hay que hacer esa transformación en días y paños, que es muy simple, y entramos a hacer una subasta de repuestos. En la subasta de repuestos ingresan todos los proveedores de repuestos que tiene la compañía. Ahí podemos trabajar con cientos de proveedores, y ahí vamos a adjudicar el repuesto teniendo en cuenta la calidad del mismo y la disponibilidad, porque es muy común que para ganar el precio en el menor tiempo posible, porque por más que no podamos comprar un repuesto barato, pero tardamos semanas en conseguirlo, de cara al cliente el servicio es pésimo, porque el auto lo tuvo parado 20 días por una responsabilidad exclusivamente nuestra, que el repuesto, por conseguirlo más barato, lo dejamos pasar. Hacemos la adjudicación del repuesto, ya el turno está generado porque lo combinó el cliente con el taller directamente de la misma plataforma, y se hace la reparación del mismo. Si en algún momento a lo largo de esta reparación del vehículo surgiera algún tipo de ampliación, porque es común que cuando uno ve un vehículo por la primera videoperitación, si hay daños ocultos o si hay daños mecánicos no se pueden determinar a simple vista, hacemos una segunda o tercera videoperitación directamente con el tallerista. De la misma manera, se le envía el mismo SMS al mismo smartphone del tallerista, y el tallerista hace toda la videoperitación y hacemos nosotros el análisis remoto. Con esto lo que generamos es tener un control absoluto sobre el estado del siniestro, y sobre todo bajan los costos considerablemente de la compañía, porque las compañías antes lo que tenían que hacer es enviar al inspector tantas veces como sea necesario, y por cada inspección cobraban un valor. De esta manera, con una sola videoperitación tenemos el siniestro cerrado. Y finalmente se hace la inspección final para poder determinar si realmente el vehículo está reparado, si se cambiaron las piezas que le colocaron. Hay que tener muy en cuenta esto, porque no es la primera vez que ocurre que se hace una verificación, se asigna una cantidad de repuestos, pero los repuestos no son colocados esos repuestos originales, sino que se colocan otros. De esta manera, con la inspección final, directamente con la videoperitación, podemos determinar que el repuesto se colocó y que el repuesto usado o dañado está sacado del vehículo, y tenemos que tener obviamente la fotografía y el video de la misma. De esta manera cerramos el siniestro, el cliente se queda conforme, casi que el cliente no se tuvo que mover de su domicilio porque solamente tuvo que llevar el vehículo a reparar y luego lo retira. La compañía le informa por la misma plataforma que el vehículo ya está reparado, se le envían las fotos al cliente para que le quede guardado como una manera de control de calidad que el vehículo está
en perfecto estado, y luego le hacemos una breve encuesta, también de la misma manera, con el mismo sistema de QR, para que el cliente nos informe y nos determine si le pareció correcta la reparación, si no le pareció correcta, qué podríamos cambiar, y a nosotros nos sirve para aprender, sobre todo para aprender y para modificar, qué tenemos que modificar a futuro de esta situación. Es muy importante en la videoperitación combinar con el cliente el momento de poder hacerla. Se tiene que hacer normalmente de día para que se poder apreciar todos los daños, no hacerlo en un lugar oscuro, porque obviamente eso va a generar algún tipo de duda y sobre todo lo que va a hacer es entorpecer toda la inspección y el tiempo, porque buscamos con esto es eficiencia y sobre todo mejora al cliente. Al cliente hay que darle la respuesta en el momento, que es lo que hoy significa. A lo largo de toda esta videoperitación, la compañía ya puede determinar el costo del siniestro, evaluar correctamente la reserva, y una vez que está terminado, el mismo proveedor ingresará la factura vía digital y se hace la liquidación del siniestro. Casi les diría que con una o dos personas se puede hacer el trabajo directamente sin tener que estar como antes, que estábamos con un operador que tomaba la denuncia, un inspector que enviábamos a domicilio, otra persona que liquidaba el siniestro, la evaluación de la reserva. Eso generaba un tiempo enorme. Esta plataforma lo que genera es que podamos tomar mayor cantidad de casos en menor el tiempo posible y mejorar la atención al cliente. Todo este flujo de tiempo, el cliente lo puede ir viendo en su celular, determinando en qué grado de reparación está el vehículo y cuando está terminado, obviamente, la reparación final. Bueno, siguiendo con este tema de la era digital y de cómo nos ha ayudado en materia de siniestro, me gustaría hablar un poco del tema, saliendo un poco del tema de automotores, es el tema de la utilización de los drones. Los drones se han utilizado normalmente para siniestros de incendios de fábricas muy grandes, porque se puede tener de otras perspectivas una situación diferente. Es decir, podemos determinar qué grado de daño tiene el incendio y cómo han sido, por ejemplo, los daños a linderos. Podemos hasta poder determinar si hay vicios ocultos, si no hay vicios ocultos, más allá de la peritación in situ en el lugar para determinar, obviamente, las causales propiamente del siniestro. Pero uno de los riesgos que se usa y se puede utilizar, se puede lograr mejores liquidaciones de siniestros, es en el tema de agro. En Argentina es muy común el seguro de granizo para campos, ya sea para la soja, para el trigo, para la cebada, para los diferentes cultivos en los cuales son asegurables. En primera medida sirve tanto para el siniestro como para la suscripción, porque en la suscripción de siniestro es muy importante, en el tema de agro, determinar los polígonos del GPS para determinar qué campo están asegurando, porque también era muy común que te aseguraban un campo, pero no te determinaban bien los polígonos de GPS y luego tenías un siniestro y no sabías si el campo ese había sido asegurado o no había sido asegurado. Con esta tecnología uno puede determinar en forma aérea qué campo estamos asegurando, qué campo no estamos asegurando y cómo es toda la perspectiva. Y a la hora de un siniestro, antiguamente, sobre todo en Argentina, esto lo llevan a cabo tasadores. Son ingenieros agrónomos que conocen todo el tema de la plantación, cómo es el tiempo de recuperación, cómo es el tipo de daño, si la planta se puede recuperar o no se puede recuperar, pero a su vez lo que hacen ellos es caminar el campo. Pero como las extensiones eran muy largas, no lograban caminar todo el campo, caminaban una parte, entonces entendían que si el daño en 3 o 4 lugares del campo era tal, eran 10%, 20, 30, 40%, decían que el siniestro total era un 40% del total asegurable. Pero la realidad es que no teníamos una exactitud si realmente el campo se había realmente el granizo lo había afectado o no lo había afectado en su totalidad. Nosotros hemos implementado, no lo he implementado en Orbis, sino lo he implementado en Allianz, es con un dron poder determinar en forma aérea cuál es el daño realmente que tiene el campo. Cuando es un tema de granizo, el daño se produce por franjas, no es
totalidad, no es que llueve en todo un campo y graniza en todo el campo, graniza por diferentes franjas, por lo tanto el daño normalmente no es total, sino que es un porcentaje. Con una vista aérea podemos determinar con exactitud dónde fue el daño, primero si ese campo estaba asegurado, y por el otro lado, en qué porción del campo realmente ocurrió el daño. Y ahí poder determinar con mayor exactitud la liquidación del siniestro. De esta forma se han ahorrado infinidad de pesos o dólares, dependiendo del tipo de cambio que se utilice para el campo, y la compañía ha también detectado una cantidad de fraudes importantes, porque bueno, muchas veces ocurría de que decían que el granizo había sido en un lugar y no había sido tal, o que había granizado, pero que el granizo por el lugar donde ocurrió y por el tipo de daño no era de esa época, sino que era de vieja data y por lo tanto no era indemnizable. ¿Qué ocurría? Se suscribía el riesgo ya con el daño incorporado. Por eso la tecnología lo que nos brinda a todos es una herramienta enorme, nos da mejor servicio al cliente, pero sobre todo nos da una mayor evaluación del siniestro, poder detectar el fraude. El fraude en el siniestro es muy importante, todas las compañías luchamos a diario con esto, todas las compañías buscamos todo tipo de información para poder detectarlo. Pero lo que nos generaba era, que nos costaba mucho, era el caso a caso. Con la tecnología nos ayuda a poder determinar una gran cantidad de casos en menor tiempo posible. O poder dar diferentes alarmas o semáforos que nos podrían tener en cuenta a la hora de poder valorar el siniestro. Y por otro lado, también los drones son utilizados para los siniestros de tránsito, sobre todo para poder determinar el tipo de camino, la señalización que tenía, cómo estaba la ruta o el lugar del hecho, y para dar una perspectiva de todo el siniestro no en el momento, sino luego. Obviamente los siniestros viales, si bien tenemos la pericia vial que determina en el momento si había huella de frenado, no había huella de frenado, si el pavimento estaba mojado o no estaba mojado, la visibilidad, el dron a posteriori podemos determinar toda una situación mucho más amplia de lo que te pueda dar una inspección en el momento. Así que básicamente la tecnología hoy por hoy nos ha venido para quedarse, ha venido para mejorar procesos, ha venido para que cada vez tengamos nosotros en Siniestro mayor información y podamos trabajar de esa manera para poder tomar mejores decisiones, tener menor siniestralidad y sobre todo poder suscribir mejor. Porque no siempre el fraude está en siniestros, sino está en las dos partes, en siniestros y en suscripción. En siniestro nosotros ya la película la vimos, ya el siniestro ocurrió, ya lo tenemos adelante y tenemos que, con las herramientas que tenemos, poder determinarlo, poder probarlo y poder disuadirlo. Pero en la suscripción, con todas estas herramientas del sistema, podemos cruzar una serie de informaciones que nos pueden tomar mejores decisiones a la hora de suscribir. Si el riesgo lo quiero suscribir o no lo quiero suscribir. Cosa que antes era muy complicado poder probarlo porque era más a la experiencia que uno tenía del mercado. ¿Me sirve? ¿Es un riesgo que quiero tomar? ¿Es un riesgo que no quiero tomar? Bueno, básicamente eso es lo que nos ocurría. Y finalmente, lo que quería contarles un poco de lo que estamos trabajando últimamente, que es el famoso Machine Learning. Es donde las compañías hoy por hoy están apuntando mucho a esta nueva tecnología, la inteligencia artificial, para poder detectar fraudes y los bots para atención al cliente. En este tema puntual, lo que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado es qué información nosotros le vamos a dar al sistema para que el sistema luego nos dé un resultado. Es vital la cantidad de datos que nosotros le podemos brindar y datos probados, ciertos. En materia de fraude, que es donde más se está trabajando hoy por hoy, o al menos donde estamos trabajando nosotros y el mercado está trabajando para ese lado, es determinar qué datos nosotros le vamos a dar al sistema para que el sistema aprenda de esos datos, de esas situaciones y luego nos pueda dar, a la hora de poder suscribir un riesgo, si ese riesgo puede llegar a ser beneficioso o no beneficioso para la compañía. Pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de datos que uno le va a dar
a ese sistema. Porque a la máquina, ¿qué hace? Hay que enseñarle, tiene que aprender para que luego nos dé resultados. Si nosotros le damos resultados que no tenemos realmente aprobados, por ejemplo, en materia de fraude, nosotros le damos presunciones de fraude, creemos que es fraude, pero no lo tenemos probado, que nos pasa a diario, uno lee un siniestro, ve un siniestro y no le termina de cerrar del todo. Pero si nosotros no tenemos probado que realmente sea fraude y eso lo cargamos en un sistema, luego nos va a dar un resultado que tampoco va a servir, porque nos va a dar un indicio de algo que quizás sea fraude, pero no está probado del todo. Por eso es muy importante trabajar esta herramienta. Si te tiene que tomar un poco más de tiempo, tomarse el tiempo necesario para probarla, para que realmente la tecnología nos ayude y nos dé una herramienta. Sí, algo importante, esta herramienta lo que nos da es una mayor cantidad de casos. Hoy por hoy el detectar fraude de las compañías se trabaja por indicios y a veces es muy caso a caso lograr los desistimientos. La herramienta lo que permite es que uno le cargue una cantidad de casos, toda la cantidad de casos que tenemos, por ejemplo, nosotros estamos cargando todos los fraudes que pudimos detectar a lo largo de un año y los que creíamos que eran fraude, teníamos casi el caso probado, pero no logramos el desistimiento. Porque en materia legal es muy importante lograr el desistimiento a la hora de rechazar un siniestro. Si no, en la parte judicial es casi imposible poder probarlo y luego la compañía termina pagando ese siniestro o 2 veces más su valor. Nosotros estamos trabajando en esta tecnología, cargando datos, y que el sistema nos cruce una serie de datos que nosotros entendemos que puedan llegar a ser fraude. Pero insisto, es importante cargar datos genuinos, datos probados, datos correctos, porque si no la información no va a ser de mucha utilidad. Y por el tema legal, en Argentina está lo que llamamos nosotros el habeas data, es el resguardo de la información. Es muy complicado, muy difícil poder compartir experiencias y datos de una compañía a la otra. Por lo tanto, se tiene que trabajar con los datos propios, los datos que uno tiene de sus propios clientes. Y sobre eso poder utilizar la herramienta. Va a ser muy difícil poder compartir entre todas las compañías, precisamente por el tema de los datos, porque hay datos que son sensibles que uno no los puede compartir, como son los datos personales de cada uno, y sobre todo el tema de fraude, porque puede llegar a generar a las compañías luego denuncias por daños y perjuicios que son muy difíciles de poder llevar adelante. Por eso es importante tener en cuenta toda la normativa. En Argentina, como les explicaba desde el inicio de la charla, recién ahora está convencida de que los sistemas digitales son para ayudar y que se pueda empezar a compartir mayor cantidad de datos. Pero hasta hace muy poco tiempo el papel era lo único que valía en un proceso judicial y por lo tanto las compañías teníamos un doble discurso. Por un lado trabajamos la era digital y por el otro lado teníamos que tener el papel como prueba de lo que se estaba haciendo. Bueno, básicamente eso es lo que yo le quería contar de la experiencia digital. Creo que se vino para quedarse, que esta pandemia nos ha ayudado a todos a saber que hay otra forma de comunicarnos, de otra forma de llegarle al otro, y bueno, y está claro que hoy por hoy, si no estuviéramos en esta era digital, la mayoría de las compañías no podrían operar. En Argentina, propiamente dicho, las compañías que manejan hoy papel, hace 2 meses que están paradas, porque no tienen forma de operar de otra manera, porque no se puede ir a los lugares de trabajo, tenemos una cuarentena bastante exigente, si bien la han flexibilizado un poco este último tiempo, el sábado la han tirado para atrás porque, bueno, la situación no ha mejorado, sino que ha empeorado y, bueno, estos procesos digitales nos han ayudado y sobre todo nos han ayudado a nosotros que pensamos de esta manera, que es la única forma de poder subsistir y seguir adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Como hablamos muchas veces, yo creo que los oradores tienen que ser disparadores de ideas. Me gusta más llamarlos moderadores que presentadores. Entonces hay muchísimas preguntas, a ver si podemos ir resolviendo. Vale. Te pregunta Carlos de Janón. Dice, ¿qué pasa con los otros tipos de siniestros que no sean vehículos? Un poco hablaste de ellos. No sé si, Carlos, si te referías a alguno en particular que querías que profundizara. Que nos pregunte y lo vemos.
Sí, la videoperitación que yo marqué en auto se puede utilizar para otro tipo de riesgo. Se usa mucho para el tema de, por ejemplo, combinado familiar o integrales de comercio, o para el tema de electrodomésticos. En Argentina es muy común el tema de dar cobertura, todo riesgo a todo dispositivo eléctrico, pero no sé, si bien la siniestralidad ha sido muy noble y ha sido muy buena a lo largo del tiempo, este último tiempo la gente ha tomado el seguro combinado familiar de un smartphone o de un ordenador o de una tablet como una garantía extendida y se han disparado los índices de siniestralidad. De tener una siniestralidad promedio históricamente entre el 20 y el 30%, hoy podés llegar a tener entre el 50 y el 60%. Es mucho más alta, la prima es mucho más baja, por lo tanto, este sistema de videoperitación lo que te permite es poder probar que el bien existe, que el bien está dañado y podés darle un servicio al cliente. Y por el otro lado, bueno, lo que expliqué de los drones, que se utiliza para, bueno, siniestros industriales y siniestros de granizo, sobre todo en Argentina. No sé si la pregunta era por ese lado o no. Bueno, sino que nos repregunte. Jaime Ceballos dice, ¿con esta plataforma controlan la gestión de atención del taller con el cliente final? Sí. ¿Y el enlace de la inspección final se la realiza entre el taller y la compañía de seguros? Se realiza entre el taller y la compañía de seguro. Y se le enviaban imágenes y fotos al cliente para que más que nada se quede tranquilo que el vehículo fue correctamente reparado. Se puede hacer con el cliente también, o sea, se le puede enviar el mismo dispositivo para que el cliente, una vez que lo retira, se quede conforme al trabajo terminado. Nosotros lo hacemos con el tallerista también por el hecho de que vamos a pagar el siniestro una vez que el vehículo está para nosotros reparado correctamente. Vale, pregunta también en cuanto a la revisión del lugar del siniestro. ¿Puedes dar una primera visión en Google Street? Sí, porque eso te sirve para poder determinar el lugar del hecho. Nosotros lo utilizamos bastante. El tema de Google Street tiene a veces una demora. Por ahí es una foto que está sacada hace 6 meses y en 6 meses por ahí cambió el lugar del hecho, o sobre todo en siniestros de accidente de responsabilidad. Hay un cartel de pare o un cartel de algún cartel de tránsito que te puede llegar a cambiar la responsabilidad. Pero sí, es un elemento válido y que se utiliza muchísimo. Gonzalo Turi te pregunta, para los siniestros de hogar, integral de comercio, etcétera, ¿qué mejoras realizaron? Yo creo que la videoperitación es algo muy posible, que se utiliza mucho y de mucha utilidad. Es muy importante también la conectividad, porque algunas compañías han utilizado este servicio y si la conectividad no es buena, no se puede determinar bien. Yo creo que la videoperitación es algo que tenemos que empezar a utilizar, y sobre todo también la videoperitación para la suscripción, porque el problema que tenemos nosotros en siniestros, sobre todo el de esa índole, que cuando me llega el siniestro yo no sé si realmente ese bien lo tenía el cliente o no lo tenía. Si bien lo dio de alta y lo suscribió así porque no se pide inspección, yo la videoperitación la utilizaría también para la inspección previa de este tipo de dispositivos. Una tablet, un LED de 50 pulgadas o más, para determinar realmente que el bien lo tenga. Y que no me mande una foto de la galería del teléfono porque para fraude no me sirve. Eso sería algo importante. Nosotros, del departamento de siniestros, somos lo que más insistimos para esto. A veces los comerciales no están muy de acuerdo porque te dicen sos anticomercial, el mercado va para otro lado. Pero a la hora del siniestro, cuando tenés que pagar un siniestro que te lleva toda la prima de 1 año o de 2, porque en combinado familiar la prima es muy chica, yo creo que para algún tipo de dispositivo la videoperitación también se debería utilizar. Nosotros la vamos a practicar, la vamos a empezar a utilizar, pero sería más masivo, ¿no? Obviamente el tema. Hay unas preguntas relacionadas con fraude. Por un lado te pregunta Andrés Forero qué herramientas se utilizan para la prevención y detección de fraude, y Nicolás Barati quiere saber de qué manera aplican la tecnología para los seguros de todo riesgo electrodomésticos en los hogares y cómo se combate el fraude en ese riesgo. Bueno, precisamente, como las preguntas vienen porque el fraude, la siniestralidad ha aumentado, se ha duplicado en este último tiempo comparado con lo que es los valores históricos. Nosotros utilizamos las plataformas, la videoperitación, como le acabo de decir, para determinar que realmente el daño ocurre. Enviamos técnicos a domicilio para retirar los bienes y poder determinar realmente que el bien está dañado.
Históricamente acá lo que se hacía era que el cliente enviara un recibo o un informe técnico de algún perito conocido y con eso era suficiente para pagar el siniestro. Como la siniestralidad ha aumentado considerablemente, nosotros lo que hacemos es primero es una videoperitación para determinar que el bien existe, que el bien que está en el domicilio y demás, y luego lo que enviamos es un técnico a domicilio para retirar el bien, verificarlo, si el mismo tiene reparación o no tiene reparación, si el daño realmente es por un siniestro cubierto o no, y luego, una vez que está dañado y que entendemos que está dañado, lo que pregonamos mucho es la reposición del bien y no la indemnización, porque normalmente en fraude no quieren la reposición del bien, lo que quieren es la plata porque el bien lo tienen, porque el bien que te pusieron es otro. Esas son las medidas que nosotros utilizamos y después, bueno, obviamente utilizamos las plataformas digitales, hay diferentes informes de veraz de las personas para determinar el tipo de cliente, y bueno, después lo utilizan todo, Instagram, Facebook y demás, para determinar un poco si hay alguna perspectiva del cliente que está mintiendo, porque es muy común que la persona que comete un fraude lo cuenta, y lo cuenta en las redes. Y eso te da a vos una pauta para poder investigar. No con eso vas a poder lograr desistir el siniestro, pero sí te va a dar un perfil del cliente. Eso no ha cambiado, y la gente sigue escribiendo y lo sigue contando porque es como si fuera un logro que logró estafar a la compañía, porque la verdad es una estafa. La gente se vende sola. ¿Alguna experiencia con la parte de salud, accidentes o vida? En vida, la realidad es, somos de solicitar mucho los exámenes médicos para determinar que no haya una enfermedad preexistente, porque eso es algo muy, muy frecuente que se ocurre el fraude, porque se aseguran cuando la persona realmente tiene una enfermedad terminal. Trabajamos mucho con los médicos en eso, hacemos muchas pericias con médicos para determinar la historia clínica sea coherente a la muerte de la persona o a la lesión que haya tenido. Pero en Argentina, lamentablemente, como les informaba, el seguro de vida no, si bien es el seguro de vida obligatorio, los seguros de capitalización, que son los seguros más importantes, no se venden mucho, propiamente dicho, porque el mercado argentino y el país Argentina a lo largo del tiempo ha cambiado la normativa tantas veces y ha cambiado la moneda tantas veces que a lo largo del tiempo es imposible venderlo, porque la gente sabe que dentro de 15 años lo que hoy vale 10 no vale nada. Y si lo hace a valor dólar, la normativa va cambiando. Primero aceptan el dólar, después no lo aceptan. Es muy difícil poder vender hoy por hoy el seguro de vida como se vende en Estados Unidos, en Europa, que es el lugar donde más penetración al mercado tiene. Sí, el de capitalización en el 2001 se especificó y el que tenía, exacto. Y entonces claro, que ya se quema con leche de la vaca y llora. Pregunta Patricia Morán si también utilizan el video cuando hay personas lesionadas o fallecidas y cómo definen la responsabilidad del evento o del accidente a través de las imágenes. No, nosotros para el tema de la videoperitación lo que se está haciendo ahora es se está utilizando la revisación remota, que la hacemos a través de un médico. Un poco la realidad que se empezó a utilizar ahora por este tema de la pandemia, porque bueno, obviamente no se puede tener contacto con la persona, no se puede movilizar, y el tema del distanciamiento social, lo que hacemos es, primero es una peritación de la historia clínica, y luego con esta historia clínica lo que hacemos es una revisación a distancia con un médico propio y verifica que las lesiones tienen relación directa con el tipo de siniestro. Y por la parte de siniestro de responsabilidad, nos basamos mucho en las pericias accidentológicas, que puede determinar bien la velocidad de los vehículos, la huella de frenado, las prioridades de paso, y trabajamos mucho de esa vía. Hay mucho fraude en Argentina con el tema de las lesiones, lamentablemente, y sobre todo en Argentina el gran problema que tenemos es la justicia, porque dependiendo de la jurisdicción, el valor de la incapacidad, del punto de incapacidad es muy alto. En algunas jurisdicciones tenés que hablar de, no sé, de $1.000 el punto de incapacidad, y en otras por ahí te lo evalúan en 4 o 5.000, y obviamente
el gran problema que tiene la justicia argentina es que los peritos oficiales cobran honorarios de acuerdo al grado de incapacidad. Cuanto más grado de incapacidad tiene el lesionado, más cobran los honorarios. Por lo tanto, ya sabés que si te vas a juicio, lo que vos es una peritación de 5 puntos, se te va a ir a 10 o a 15. Se está trabajando mucho y se están pidiendo en las cámaras que la justicia cambie, que el perito cobre su honorario por el trabajo que realizó y no por el grado de incapacidad. No importa que si tuviera 10 o tuviera 80. No lo hemos logrado todavía y eso hace que las compañías tengan que ser lo más rápida posible a salir a buscar el siniestro y tratar de pagarlo en instancia administrativa. A veces se paga una lesión que no existe, pero sabemos que en instancia judicial va a existir y va a ser mucho más oneroso y lo hacemos de esa manera. Pero la responsabilidad la determinamos con la pericia accidentológica y podemos hacer, obviamente, usamos el Google Street, pero también podemos ir al lugar del hecho si tenemos algún tipo de duda. Pero son los menos. Antes se iba más, ahora casi con el Google Street y cualquier plataforma digital, hoy por hoy se utiliza y son de muy buena calidad. Te pregunta Jaime Sotomayor, en el caso de los seguros agrícolas, si han entregado el acceso a la app para que el reporte del siniestro lo pueda hacer el mismo asegurado o tiene que estar el técnico agrícola en el sitio. Y si le dan la clave, si ha habido casos de información incorrecta. No, nosotros tratamos de que el tasador lo seguimos utilizando, porque el tasador es muy importante tenerlo por el que conoce el tipo de daño, si la planta se puede recuperar o no se puede recuperar. Con esto, con el dispositivo, podemos determinar realmente dónde fue el daño y qué tipo de daño y qué porcentaje de daño. Pero el tasador puede tomar muestras, porque es muy importante tomar muestras de la planta para determinar si la planta tiene poder de recuperación o no tiene poder de recuperación. Y si se lo das al cliente, y es medio complicado, que tenés que confiar plenamente en el cliente y el cliente lo que va a querer es que el daño sea lo más alto posible para poder cobrar más. Uh-huh. Es así de simple. Yo mantengo el tasador. Lo que estoy buscando, con lo que busco de esta manera es, porque a mí el honorario del tasador no me sale tanto. Lo que quiero yo determinar realmente es bien qué daño tiene la planta y qué porcentaje de daño tiene la planta. Y lo voy a tener con este dispositivo. Lo otro es darle también una seguridad de que el campo existe, que el campo está en ese lugar y no se hace la realidad tan fácil al cliente. Una cosa, tenemos que dar servicio, pero tenemos que también asegurarnos de pagar lo que corresponde. No nos olvidemos que en el siniestro de agro los siniestros son muy grandes, hay reaseguradores, hay que tener toda la información necesaria y cuanto más información tengamos, más fácil nos va a ser liquidar el siniestro. Queda una pregunta de Andrés Forero. Andrés, te pido respecto del fraude en suscripción y underwriting, te pido, Andrés, si pueden seguir charlando con Pablo después porque estamos ya bastante pasados y no quiero tomar de la sección siguiente y si no los pongo en contacto por email o algo para resolverlo. Muchísimas gracias, Pablo, por el tiempo. Encantada de tu presentación. En media horita después de la siguiente sesión tenemos el espacio de networking, ahí pueden encontrarse en alguna de las mesas y seguir charlando con él y con los demás oradores. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, la verdad es un lujo y un gusto estar acá en este día hablando de lo que más nos gusta, que son en este tema de los siniestros. Y gracias que es un festivo, ya lo sé, en Argentina. Gracias por darnos el tiempo. Bueno, nos vemos en la otra sala entonces.